hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana a este tiempo en el cual recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos está acompañando mi suegra, que la tenemos allá en las últimas sillitas. Quiero que le demos la bienvenida, como acostumbramos dar la bienvenida. Bien, quiero animarles a buscar en sus Biblias conmigo Juan capítulo número 2. Evangelio de Juan capítulo número 2. En esta mañana estamos en este lugar y a esta hora específicamente, justamente con motivo de la resurrección de nuestro Señor, de ese evento histórico, verdadero, real, único, poderoso y milagroso, que tiene un alto significado, un impacto poderoso sobre nuestras vidas. Y yo he titulado a esta reflexión el poderoso impacto de la resurrección en nuestras vidas. Y hacia esto voy a apuntar en esta mañana, a pensar en el impacto, en el poderoso impacto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En el capítulo número 2 de Juan, versículo 13 al 22, leemos así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El poderoso impacto de la resurrección en nuestras vidas. Hacia allá vamos a apuntar, pero quiero mencionar 2 cosas quizás como fundamento para poder acercarnos a lo que quiero mencionar al final de esta breve reflexión. Primero que nada, quiero referirme a algo que podemos llamar el paréntesis temático de la resurrección. El paréntesis temático de la resurrección. Vean qué interesante. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos fundamentándonos en un pasaje que está muy al inicio del Evangelio de Juan. Así que eso nos habla de un paréntesis temático, sí, porque tiene que ver con lo relacionado a la resurrección. Allí en el capítulo 2, versículo 20 al 22, se puede ver el impacto de estas palabras, como Juan nos lo describe en este su relato. Versículo número 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
Pero dice, y Juan nos aclara y nos explica y nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y entonces creyeron en las Escrituras. Es interesante que Juan coloca este evento, el evento de la purificación del templo, muy al inicio del relato de su evangelio. Es más, prácticamente está colocando el evento de la purificación del templo en la primera semana del ministerio de Jesús, por lo menos en la primera semana que nos está relatando Juan en su evangelio. Esto representa cierta incongruencia con los otros 3 evangelios llamados los sinópticos, porque los evangelios sinópticos ubican todos el relato de la purificación del templo muy al final del ministerio, de hecho en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo usted encuentra el relato en el capítulo número 21, versos 12 al 13. En Marcos, capítulo número 11, versículos 15 al 18. Y en Lucas, capítulo 19, verso 45 al 46. Y eso no es nada novedoso. Probablemente si usted tiene una Reina Valera, va a encontrar allí la referencia. Ahora, esto representa un reto para las personas que son estudiosos de la escritura y que tratan de cotejar todo lo que tiene que ver con el elemento histórico, o más bien con el elemento cronológico, no con el elemento histórico, sino con el elemento cronológico. Porque en la cronología de Juan, si es que Juan está hablando de una cronología, este evento sucede muy al inicio del ministerio de Jesús. Pero en la cronología de los sinópticos, este evento sucede muy al final del ministerio de Jesús. Entonces, los teólogos en el pasado trataron de resolver esta incongruencia hablando de que hubo 2 eventos en los cuales Jesús purificó el templo, lo cual es totalmente aceptable. Pudiese ser que hubo 2 eventos en los cuales Jesús purificó el templo. No obstante, vean ustedes que el hecho de tener aquí la referencia nos hace entender que al menos de parte de los editores de esta versión que tenemos aquí, por lo menos la que yo estoy leyendo, Reina Valera 1960, este evento corresponde al mismo evento de los sinópticos. Entonces, eso nos deja ver a nosotros que probablemente el enfoque de Juan no es tal vez tanto darnos un elemento cronológico, sino un elemento temático. Y esto es algo muy interesante, porque Juan abre su evangelio prácticamente después de poner los fundamentos que están en el capítulo número 1. Recuerden ustedes, en el capítulo número 1 Juan nos va a decir que Jesús, en él estaba la vida y él es la vida, que él era la luz y la luz vino al mundo, y va a poner todos los elementos teológicos relacionados con la persona de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el capítulo número 2 empieza a mostrarnos, muchas gracias preciosa, te quiero. Un aplauso una vez más para la niña esplendorosa, maravillosa y bella, vestida como ángel. Qué bendición. Entonces, una vez más, muy al inicio del evangelio, Juan coloca este acontecimiento de la resurrección. Juan nos habla de la resurrección, pero vean cómo nos habla. Nos habla desde un aspecto retrospectivo, porque nos menciona lo que Jesús dijo respecto en el momento de la purificación del templo, respecto de su resurrección, y luego lo enlaza con lo que va a pasar o con lo que pasó posteriormente. En el momento que él resucitó, entonces sus discípulos se acordaron de este acontecimiento. Y entonces lo que nosotros vemos es que Juan abre el evangelio hablando de la resurrección y cierra el evangelio, porque en el capítulo número 20 de Juan nos va a relatar la resurrección de Jesucristo. Entonces Juan abre el evangelio hablando de la resurrección y cierra el evangelio hablando de la resurrección, porque la resurrección es un evento histórico real y verdadero que impacta absolutamente en todo el cristianismo. Es más, si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos evangelio, hermanos. La resurrección es el evento magno en el cual se estampa el sello de la aprobación de Dios sobre la persona de Jesucristo, como lo dice Filipenses capítulo número 2.
Sí, vino y habitó entre nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y justamente por esa fidelidad y por esa obediencia y por ese ministerio perfecto del Señor Jesucristo, dice que Dios el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y esto se evidencia en el acontecimiento de la resurrección. Entonces, el primer punto que quiero dejar como fundamento es este elemento o este paréntesis temático que hace Juan. ¿Por qué paréntesis? Porque abre el Evangelio hablando de la resurrección y cierra el Evangelio hablando de la resurrección. Es más, si vamos al capítulo número 20, un momentito por favor, del Evangelio de Juan. Si vamos al capítulo número 20, texto que la semana pasada compartí con ustedes también, porque la semana pasada estuvimos reflexionando en Juan también. Capítulo 20, versículos 8 y 9 dice: entonces entró también el otro discípulo en aquella tumba vacía. Entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces vean cómo Juan nos conecta dentro de su evangelio con este tema, magno tema, con esta verdad, con esta realidad de la resurrección. Lo segundo que quiero mencionar es que tan segura, y estas dos cosas son fundamentales, digámoslo así, para llegar al tercer punto, que es donde quiero que apuntemos hoy. Tan segura fue la resurrección para los discípulos como fue la muerte de Jesús para ellos, con todos los efectos que cada una de estas experiencias tuvo para ellos. Tan segura fue la resurrección para los discípulos como fue la muerte de Jesús. Fueron testigos de su muerte con todo el impacto que esto tuvo para sus vidas. Recuerden ustedes que desde que Jesús comenzó a declararles y a decirles a ellos que Él tenía que subir a Jerusalén y que tenía que padecer en manos de las autoridades del judaísmo, sus discípulos intentaron, y el pasaje que nos recuerda esto es Mateo capítulo 16, sus discípulos intentaron, personificados en la persona del apóstol Pedro, intentaron de alguna manera reconvenirle porque no entendían cómo era posible que el Mesías que ellos estaban siguiendo fuese a morir en una cruz. Si ellos entendían más bien que el Mesías reinaría para siempre, entonces no comprendían cómo era que Él iba a morir en una cruz. De tal manera que cuando los discípulos ven a Jesucristo colgado y muriendo en una cruz, todavía no comprenden plenamente el significado y la profundidad de este acontecimiento. Todo eso se ilumina cuando Jesucristo resucita de entre los muertos. Así que la fe de los discípulos fue tan potenciada una vez que Jesucristo resucitó. Y fue tan potenciada su fe al ver a Cristo resucitado, que estuvieron dispuestos los discípulos a invertir sus vidas plenas en el encomio que Jesús les había dado. Y esta es una de las pruebas más grandes del hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Es uno de los ejemplos más una de las pruebas más contundentes. Ninguna persona invertiría toda su vida, incluso al punto de llegar a la muerte,
si no estuviese defendiendo algo que esa persona supiese que no es real. Pero le vieron morir y le vieron resucitado y dieron testimonio de ello. De hecho, Juan en su evangelio declara en algunas ocasiones: y el que vio estas cosas da testimonio de ellas. Porque Juan está dando testimonio justamente de su muerte y de su resurrección. Encontramos, por ejemplo, tres personajes que, por cierto, fueron muy cercanos del Señor Jesucristo: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, el que negó al Señor, se convirtió en pilar de la iglesia. La tradición dice que Pedro murió martirizado, crucificado, cabeza abajo. Estuvo dispuesto a morir por Cristo. Jacobo, uno de los 12, murió por causa del testimonio de Jesucristo. Y esto está citado en Hechos capítulo número 12. Llegó a la misma muerte por defender lo que él creía. Y el mismo apóstol Juan, de quien leemos aquí el evangelio, al final de sus días, recuerden ustedes, Juan está sufriendo el destierro por causa del testimonio de Jesucristo, o sea, por dar testimonio de Jesucristo cerca del final de sus días sobre la faz de la tierra. Y esto, hermana y hermano, es una de las pruebas más grandes. Una vez más, ¿quién invertiría toda su vida? ¿Quién invertiría incluso al punto de la misma muerte si no estuviese seguro que está defendiendo algo que es 100% real? Porque lo vieron, lo defendieron. Así que tan cierta fue la resurrección, tan segura fue la resurrección para los discípulos, como fue también la muerte de Jesucristo para ellos. Caminaron con Él, le vieron morir y también le vieron resucitado. Y este complemento de estas tres cosas marcó sus vidas para invertir sus vidas plenas en el encomio que el Señor les había dado. Así que, habiendo dicho esto, una vez más, el paréntesis temático de la resurrección. ¿Cómo Juan nos abre el evangelio? Y cierra el evangelio hablando de la resurrección. Porque la resurrección está incrustada en lo más profundo del ADN del cristianismo. Viendo el impacto que este evento histórico tuvo en la vida de los discípulos, ahora yo quiero decir esto. Y esto tiene que ver con el impacto de la resurrección en nuestras vidas. Aquí, nosotros, hoy, siglo XXI, y todos los que han creído en Jesucristo desde aquel momento hasta hoy. Si Jesús predijo su muerte y resurrección, y esta se cumplió, podemos tener confianza en que sus promesas son ciertas y se cumplirán. Si Jesús predijo su muerte y su resurrección, y esta se cumplió, y de seguro se cumplió, podemos tener seguridad de que sus promesas se cumplirán en nuestras vidas. Es cierto. Jesús mismo empeñó su credibilidad al afirmar que resucitaría, hermanos. Cualquier persona pudo haber controlado los hechos y los acontecimientos, pudo haber manipulado las cosas para que fuese colgado en una cruz.
Y él predijo que iba a morir en una cruz. Pero ninguna persona podría controlar jamás el hecho de ser levantado de entre los muertos. Cualquier otra persona que hubiese hecho tal afirmación, hermana y hermano, rayaría en la locura probablemente. Y tal vez sus discípulos no entendieron, no, de hecho no entendieron, pero digo, tal vez no entendieron justamente porque les parecía algo totalmente extraño lo que Jesús estaba adelantándoles, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Jesús nunca habló de su muerte separado de la resurrección. Siempre que él habló y que anticipó a los discípulos que iba a morir en una cruz, habló también que él iba a resucitar. El acontecimiento que leímos al inicio, el capítulo 2 de Juan, vean ustedes, Jesús dijo, versículo 19, capítulo 2, verso 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos creyeron que estaba hablando del templo, físicamente hablando, de la edificación hecha por manos de hombres. Pero Juan nos aclara y nos dice, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y nos dice que esto tiene que ver, esta declaración de Jesucristo, como otras que él hizo, tiene que ver con el momento de su resurrección. Así que si Cristo prometió, si Cristo anticipó, profetizó que iba a morir en una cruz, pero que iba a resucitar, y en efecto murió, y en efecto resucitó, podemos estar seguros que todo aquello que él prometió y anticipó es una realidad y una seguridad para nuestras vidas. Y aquí quiero mencionar al menos 3 cosas, al menos 3 de las tantas que el Señor Jesucristo anticipó y prometió. Una de ellas, y no vamos a hablar mucho de ello porque la semana pasada estuve hablando de ello, Juan capítulo 14, sus primeros 3 versículos. Jesús prometió que él volvería por aquellos que creen en él. Juan capítulo 14, versículo número 1, 2 y 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Pero si yo me fuere y os preparare el lugar, dice el Señor, yo volveré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Jesús habló de su muerte y de su resurrección, y ambas cosas acontecieron como él lo predijo, mi hermana y mi hermano, Jesús ha prometido que él viene por nosotros. Gloria a Dios, porque él viene. Es una promesa segura. Y sabe usted que una de las cosas que distingue a un cristiano, a un creyente, es justamente esa esperanza. Y es una esperanza porque lo estamos esperando, pero es una seguridad, es una convicción clara de que esto va a acontecer. Un día Cristo vendrá por todos aquellos que hemos creído en él. Sin importar nuestro trasfondo, nuestros actos y un montón de cosas, si en verdad hemos creído en él y hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, vamos a ser levantados. Si en verdad el Espíritu Santo mora en nosotros, como lo declara también la Escritura, este va a ser el distintivo por el cual el Señor también nos va a levantar, nos va a tomar a sí mismo y nos va a hacer estar siempre con el Señor. Esa es una seguridad. Y esto tiene que ver con el poderoso impacto de la resurrección en nuestras vidas. Si Él murió y resucitó, como lo había dicho, de fijo que vendrá por nosotros también. En segundo lugar, Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados.
y nosotros hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. En Marcos capítulo número 2, ¿podemos ir allá? Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nosotros encontramos el relato de un hombre paralítico que es sanado por el Señor Jesucristo. Versículo número 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es más fácil decirle al hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que os deis cuenta que yo en verdad tengo poder para perdonar pecados, entonces al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y así sucedió. Porque Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Nuestros pecados, o sea, todo aquello que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que agrada a Dios, nuestros pecados nos separan de la gloria de Dios. Y según la Escritura, no hay nada que el ser humano pueda hacer, nada, para ofrecer algún tipo de retribución, de pago o de enmienda por sus pecados. Nada. Por eso Cristo tuvo que morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre. El justo padeció por los injustos, para que sobre Él fuese la muerte, pero sobre nosotros fuese imputada la vida y la justicia de Dios en nosotros. Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Juan dice más adelante en una de sus cartas: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por todos nosotros y por todos nuestros pecados. Si confesamos, también dice allí Juan, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No estamos diciendo que aquel que ha creído en Cristo puede ir a revolcarse en el pecado de una manera inconsciente y luego pensar que de por sí el Señor me limpia de todo pecado. Quien actúe de tal forma no ha entendido la gracia de Dios. Lo que estamos diciendo es que no hay poder del pecado sobre nosotros, porque Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Y lo que estamos diciendo es que todo aquello que nos acuse delante de Dios, Cristo ya pagó por ello en la cruz, para que nosotros seamos aceptos delante de Dios a través de la persona de Jesucristo. Como lo dice Efesios, somos aceptos en el amado.
cuando Dios nos mira a nosotros, no está mirando nuestra miseria, nuestra humillación. Jesús está mirándonos a través de la persona de Jesucristo. Dios el Padre nos está mirando a través de la persona de Jesucristo. Y como el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, entonces el Señor se complace en todos nosotros también, porque nos está mirando a través de la persona de Jesucristo. Por eso cuando oramos al Padre, siempre decimos en el nombre de Jesucristo. Porque venimos a Él, al Padre, a través del perdón de los pecados que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Así que si Cristo murió y resucitó como Él dijo, Cristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y eso para nosotros los creyentes evangélicos de repente no representa ningún reto. Pero si hay alguna persona en este lugar o a través de la transmisión que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, puede hacerlo hoy mismo, porque Cristo se complace en perdonarle, en recibirle y en aceptarle y en llevarle al Padre para que sea recibido como hijo también. Y si nosotros como creyentes, como lo dice Juan en su primera carta, hemos pecado, debemos saber que en Cristo ya la solución está provista. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al Padre a través de Jesucristo, confesar nuestros pecados y Él nos limpiará de toda maldad. Bendita gracia del Señor. Y finalmente, una tercera cosa que quiero mencionar el día de hoy, que está en Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11 y versículo 25 y 26, un texto que usted conoce muy bien. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Pueden creer esto? En tercer lugar, Jesucristo ha prometido que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente. Si alguno de los que estamos aquí llegamos a conocer la muerte física, un día todos nosotros seremos levantados y transformados para heredar aquello que 1 Corintios 15 habla y dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para heredar la incorruptibilidad. Si Cristo murió y resucitó como lo dijo, yo estoy seguro que un día voy a ser levantado de en medio de los muertos, porque Él triunfó sobre la muerte y porque lo que Él dijo fue cierto, de tal manera que puedo estar seguro que que he creído en Él, como lo dice aquí, aunque llegue a estar muerto, viviré. Viviremos por Cristo, seremos levantados por Él. Amén. Este es el poderoso impacto de la resurrección. El hecho de que Cristo haya muerto y haya resucitado como hechos verídicos y comprobados, atestiguados por una nube de testigos, valga la redundancia, sostenidos por una nube de testigos. El hecho de que esto haya sucedido con seguridad nos da seguridad de que todo lo que Cristo prometió es cierto. Y por lo menos hoy estas tres cosas dejo con nosotros. Él volverá por nosotros, porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados, para que todos nosotros heredemos la vida que Él ha prometido a aquellos que creemos en Él. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y celebramos la vida que el Señor nos ha dado en esta mañana. Celebremos la vida que el Señor nos ha dado a través del poder de la resurrección.
Señor bueno, nos inunda de gozo reconocer en esta mañana un hecho histórico real, verdadero, que fue tratado de opacar por las autoridades de aquel entonces, pero que fue imposible ocultar por la nube de testigos que presenciaron al Cristo resucitado. Fue tal el impacto que tuvo sobre aquellos hombres y aquellas mujeres este hecho, que ellos creyeron todas las palabras que Jesús les había dicho una vez que le vieron resucitado. Nosotros miramos hacia atrás en este momento de nuestras vidas y creemos en el testimonio de tu palabra también. Cristo Jesús resucitó. Y porque Él murió y resucitó como lo había profetizado, creemos que todo lo que Él prometió se cumplirá conforme a tu fidelidad. Tantas cosas, tantas promesas entregó el Señor Jesucristo, y de todas ellas podemos estar seguros que son ciertas. Pero hoy queremos recordar, oh Dios, estas tres cosas. Cristo volverá por nosotros. Seguimos empeñados en esta esperanza porque es verdadera. No sabemos cuándo sucederá. Puede ser que alguno de nosotros llegue a ver la muerte física sin ver ese momento del regreso de Jesucristo, pero ese es un acontecimiento seguro y verdadero que sucederá en el tiempo de Dios. Volverá por nosotros porque nos ha perdonado nuestros pecados. Sin importar cuán profundos, cuán graves, cuán horrendos hayan sido nuestros pecados, Cristo, por medio de Cristo y de su sangre derramada, nuestros pecados han sido quitados. Por eso dice también la Escritura: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y porque Él nos ha perdonado y porque Él volverá por nosotros, podemos estar seguros también que un día todo aquel que haya muerto esperando el momento de la venida de Jesucristo resucitará. Un día, si nosotros también vemos la muerte física, un día nosotros también seremos levantados. Todo lo que Cristo prometió se cumplió. Y lo que falta por cumplirse se cumplirá al pie de la letra. Tenemos esa seguridad. Y te damos gracias por eso, por esa seguridad. Y celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, porque la tumba está vacía. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Cristo resucitó. Saludémonos en esta mañana. Pero, perdón, antes de retirarnos, José, ¿me ayudas haciendo el mute de la transmisión? Y cerramos ahí. Antes de que nos saludemos, hermanos.